Muy bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, agradecido por el Señor de poder estar en su casa de oración. Sin antes, vamos a comenzar con, ya oramos, pero también para poder abrir la Escritura es necesario que nos pongamos en la presencia del Señor. Así es que vamos a postrarnos de rodillas nuevamente para adorar al Señor. Una vez más, Dios eterno, gracias por tu amor y por tu misericordia y por la bondad que tú has tenido con nosotros, tus hijos, y de darnos la oportunidad de llegar a tu templo, mi Señor, tal como decía mi hermano en su oración, mi Dios, para poder refugiarnos, Señor, en ti, en tu presencia, y también para poder predicar tu palabra, tu mensaje, en el cual rogamos que tu Espíritu Santo obre en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, que nos puedan estar viendo, Señor, a través de las redes sociales. Amén. Amado Dios, acompáñanos, Señor, en la lectura de tu palabra, en la predicación, y mengo yo para que usted crezca en mí, mi Dios, y que todo lo que salga de mi boca, Señor, solamente venga de lo alto, Padre Santo, inspirado por tu Espíritu Santo, y todo, Señor, basado en las santas Escrituras. Amén. Te damos gracias por todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, damos las gracias al Señor por poder estar en su casa de oración y también de agradecer al Señor por la oportunidad de estar con nuestro hermano Alonso, diácono de nuestra iglesia, que también pudo venir a apoyarnos en esta hora. Las cosas nos han ido mejorando, pero sabemos que en Cristo Jesús tenemos salvación, tenemos la seguridad y también tenemos el reposo. Se me quedaron los lentes. ¿Me puede pasar los lentes que están en el reposo? Entonces, hermanos, estamos en este sábado santo. Gracias. En este sábado santo, ¿cierto? Porque el mundo cristiano en su totalidad está conmemorando la Semana Santa, fechas especiales donde nuestro Señor Jesús estuvo con nosotros en la tierra, y estos últimos días fueron los días primordiales, no solo por Jesucristo mismo, por todo lo que Él tenía que hacer, sino que para nosotros, porque mediante su sacrificio, mediante su sangre, nosotros hemos recibido el perdón de pecado. Bueno, ahora estamos en el templo, nosotros, en la iglesia evangélica remanente del séptimo día. Quedan todos ustedes bienvenidos cuando todo esto se normalice y podamos nuevamente empezar con los cultos de adoración los días sábados de mañana. Sin embargo, ahora yo miro y están las sillas físicamente vacías. Estamos con nuestro hermano Alonso, pero me acuerdo de mi mentor en la iglesia evangélica, ¿cierto? En la iglesia Sol de Justicia, la de Salvación, donde mi pastor Juan Ormeño, guiándome en el ministerio, él me decía: hermano, predique, porque usted no va a estar solo en la iglesia, están los ángeles con usted, y eso nunca se me ha olvidado. Entonces, cuando llego a la iglesia y veo que las sillas están vacías, en fe y por fe, veo que están los ángeles del Señor reunidos, todas las huestes celestiales, ¿cierto?, en esta asamblea que en el día de hoy estamos realizando. Bueno, vamos a comenzar con el mensaje de hoy, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 23, y vamos a leer del versículo 53 al 56, y luego del capítulo 24, del versículo 1 al versículo 6. Y vamos a ver y aprovechar esta instancia de Semana Santa, y hoy el mundo cristiano celebra que estamos en el sábado santo, porque Jesucristo, ¿cierto? Un día sábado Él estaba en el sepulcro, ya había dado su vida, estaba en el sepulcro. Entonces se le llama sábado santo el mundo católico. Pero nosotros, los que somos guardadores del sábado, ¿cierto?, sabemos que el sábado es siempre santo. Amén. Y justamente el tema que vamos a ver el día de hoy, quizás más que un sermón o una predicación, sea también un estudio bíblico. ¿El por qué? Porque estamos en los últimos días y necesitamos tener la claridad de la palabra del Señor y en qué nosotros nos tenemos que sustentar
sostener, ¿cierto? Sobre todo en estos últimos días que posiblemente, y de hecho es así, se van a aplicar ciertas leyes a nivel mundial, a nivel global, a nivel nacional. Y esas leyes que ya han estado saliendo, van a salir algunas en las cuales para el pueblo de Dios no va a ser beneficioso, pero en parte a veces sí va a ser muy beneficioso porque se cumplen las Escrituras, se cumple la palabra del Señor y esperamos la inminente venida de Cristo. Entonces, vamos a leer entonces Lucas capítulo 23 y vamos a leer del versículo 53 al 56, donde dice lo siguiente: y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún nadie había sido puesto. Versículo 54 dice: y era el día de la preparación y estaba para comenzar el Shabbat o el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también lo acompañaron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo en el sepulcro. Versículo 56. Y regresando prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Capítulo 24, versículo 1. Y el primer día de la semana, vuelvo a repetir, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Muy bien. Según los versículos bíblicos que acabamos de leer, podemos recordar que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí, por toda la humanidad. Fue un sacrificio que solamente Él podía hacer y nadie más. Y el relato explica de que Jesús, cuando lo bajaron de la cruz, lo llevaron a un sepulcro que nadie más había ocupado, cumpliéndose las Escrituras. A la vez también nos dice algo muy importante. Ya que estamos en Semana Santa y vemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué día murió? ¿En qué día descansó? ¿Y en qué día resucitó? Y si nosotros vemos la Escritura, dice el versículo 54, y era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. O sea, la Biblia nos confirma que Jesús expiró, murió en la cruz un día viernes, aproximadamente a las 3 o 3:30 de la tarde. Luego dice, y era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado, que el sábado sabemos que es el día de Dios establecido para el reposo semanal, el reposo para el pueblo de Dios y para los hijos de Dios. El versículo 56 dice, y regresando, cuando fueron al sepulcro, dejaron a Jesús, regresaron a sus casas, ¿cierto? Dice, prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, ¿cierto? En las tablas, en el monte Sinaí, ¿cierto? Cuando se la entregó a Moisés. A ese mandamiento se está refiriendo cuando conforme guardaron o reposaron el sábado conforme al mandamiento. O sea, ya vimos que Jesús murió un viernes, lo sepultaron el viernes y Jesús estuvo reposando en el sábado en el sepulcro. Porque después en el capítulo 24 dice,
y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, algunas y otras con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y bueno, y sabemos que el primer día de la semana concuerda y confirma que es el domingo. Y el día domingo fue donde Jesús resucitó de entre los muertos, cumpliéndose la profecía también que siempre se estuvo dando desde un principio. Habría un plan de salvación, y ese plan de salvación se completó en la muerte de Jesucristo. Cuando Jesús dijo consumado es, ahí Jesús confirmó el pacto de Dios con los hombres con respecto, ¿cierto?, a este gran sacrificio, al plan de redención, al plan de salvación. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje que traigo hoy? El mensaje que traigo hoy lo titulé El sábado, sello de Dios. Quizás el hermano guardador del sábado conoce todo esto, sabe de qué se trata y la importancia del sábado. Pero debo contarles que con todo lo que está pasando en el mundo a través o con el tema del coronavirus, hemos estado presenciando profecías que se están cumpliendo. Y sabemos, como dije recién, que se están por decretar ciertas leyes, y dentro de esas leyes hay una ley que se llama la ley dominical. Ahora, conversando con mi esposa, me dice lo siguiente, hermanos, y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo, Señor, uso a mi esposa para poder comprender esto, o lo siguiente? Nosotros que guardamos el sábado, aquellos hermanos que son adventistas del séptimo día, que guardan el sábado, el cual Dios escogió para entregar esta verdad presente. Habemos muchos, y muchas veces lo he explicado, que hemos conocido este mensaje y no pertenecemos a la iglesia adventista, pero sí tenemos este mensaje, que sabemos que es el mensaje de estos últimos tiempos, un mensaje verdadero y de importancia. Pero sin embargo, nosotros hablamos de la ley dominical, o hablamos del sábado, pero no enseñamos la importancia del sábado que es el sello de Dios. ¿Cómo van a saber mis hermanos que no conocen este mensaje que el sábado es tan importante que forma parte del sello de Dios? Entonces, para que nosotros podamos entender esto, nos vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Porque la palabra recién decía, y regresando las mujeres, ¿cierto?, prepararon especies aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y si nosotros nos vamos al libro de Éxodo capítulo 20, vamos a leer el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Mas dice, y reposó en el séptimo día, que es el sábado. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. A ese mandamiento se refiere la Escritura cuando estas mujeres dijeron que habían reposado el sábado conforme al mandamiento. Es parte de los 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento es el corazón, por decirlo así, de toda la ley de Dios, que es la ley moral. Así de importante es el sábado. Ahora, muchos cristianos nos cuestionan porque nosotros guardamos el sábado y dicen que el sábado es para los israelitas solamente o para el pueblo judío, pero ya lo vamos a ir viendo de qué se trata. Si nosotros notamos el versículo, este mandamiento, el cuarto mandamiento que está en el versículo 8 del capítulo 20 de Éxodo, es
el único mandamiento que comienza con la siguiente palabra: acuérdate. Así comienza este mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No dice no matarás, ¿cierto? Como dice el otro mandamiento, no existe otra palabra que diga no hagas esto otro, sino que dice acuérdate del día de reposo. La pregunta es, ¿por qué dice acuérdate del día de reposo? ¿Será que los antiguos, antes que se diera la ley en el Sinaí a Moisés, quizás antes ya se guardaba? Déjeme decirle de que así es. ¿Por qué? Porque la institución del sábado, ¿cuándo comenzó? ¿Y por quién fue instituido el sábado? Lo podemos ver en el libro de Génesis. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, y vemos del versículo 1 al 3, dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo, y acabó Dios en el día séptimo la obra y reposó. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho. Entonces, si nosotros examinamos estos versículos, nos preguntamos, ¿cuándo instituyó esta observancia del día de reposo el Señor? Bueno, lo instituyó en la misma creación. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, todas las cosas, las estrellas, la luna, el universo completo, el cielo, la tierra, el mar, ¿cierto? Todo lo hizo, pero dice, y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda su obra. Más pues dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, ¿cierto? Porque en él reposó de toda su obra. Dios no es un Dios que se cansa, porque es Dios. Es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano. Pero Dios apartó este día en específico para que su pueblo, sus hijos, le adoraran. Es un día que Dios apartó de los otros 6. Un día el Señor dejó. ¿Para qué? Para que nosotros recordásemos que Él es nuestro Señor y nuestro Creador. Podemos preguntarnos, ¿cuál es la razón para observar el sábado? ¿Cuál es la razón por la cual yo debo dedicar ese día sábado a la adoración del Señor, a la alabanza del Señor, al estudio de su palabra? ¿Cuál es la razón para observar el sábado? Si nosotros nuevamente volvemos a Éxodo 20, versículo 11, nos especifica bien. ¿Por qué debemos observar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová lo bendijo y el día de reposo y lo santificó. Entonces, fíjese que hay 3 características del sábado. Primero dice que Dios bendijo el séptimo día, el sábado. Lo santificó y lo reposó. 3 atributos del día sábado. Ahora, si volvemos a la pregunta, ¿cuál es la razón? Bueno, la razón es porque al congregarnos el día sábado, al guardar este día sábado, al ser obediente a la ley de Dios, observando el sábado, ¿cierto? Nosotros recordamos, ¿cierto?, la obra que Dios hizo, la creación que Dios hizo. El sábado es la obra conmemorativa de la creación. Dios estableció que a través de la observancia del sábado, el hombre recordará siempre a su Creador como el Dios verdadero y viviente, el Creador de todas las cosas. Si yo me pongo a analizar un poquito con respecto a este tema,
Dios, obviamente, en su omnipresencia, omnipotencia, todo lo que es, Dios sabía que un día iba a aparecer un hombre con una teoría. Y esa teoría iba a ser la teoría, ¿cierto?, de la evolución. Hoy en día en todos los colegios, desde cuando yo era pequeño y estudiaba, ¿qué nos enseñaban? Que el planeta Tierra se formó o se creó por la casualidad, por una explosión que hubo en el espacio, ¿cierto? Y de esa manera se creó el planeta Tierra. ¿Y de qué forma se creó el ser humano? Supuestamente somos descendientes del mono, ¿cierto? Y nos enseñaron la prehistoria y todo ese tema. Entonces, si yo me voy a la Biblia, el Señor me dice todo lo contrario. El planeta Tierra no fue creado por casualidad ni por una explosión, y nosotros obviamente no venimos del mono. Entonces, ¿cómo fue creada todas las cosas? Bueno, Dios, nuestro Señor, el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas, Él es el fundador de todo. Él el que hizo todas las cosas. Entonces, como Él creó los cielos, la tierra, el mar, vio que todo era bueno y terminó, dijo, ya, el séptimo día lo voy a dejar como un monumento recordatorio de que yo, dice el Señor, yo soy el creador. Yo soy el que formé todo, el que creó todo. Eso es el motivo o la razón primordial por la cual Dios apartó el sábado. Luego, más adelante, con el pueblo de Israel, les dijo, acuérdate de lo que yo había dicho. Adán y Eva, seguro, guardaban el sábado. Adán y Eva tenían una relación personal todos los días con el Señor, así como usted y yo debemos tener esa relación personal con el Señor, todos los días. La palabra dice, de mañana, de tarde, de noche, ¿cierto? Me presentaré ante ti, todos los días. Pero sin embargo dejó explícito en la creación. Dios formó el cielo y la tierra como un monumento recordativo. Y vamos a seguir entonces con la palabra del Señor. Entonces, para retomar el tema, vimos que el sábado es una hora conmemorativa, recordatoria de que Dios es el creador de todas las cosas. Yo iba a dejar un ejemplo recién. ¿Y cuál era ese ejemplo? En que nuestra nación, ¿cierto? Chile, está de cumpleaños el 18 de septiembre. ¿Qué es lo que fijaron? Fijaron un día específico donde se recordara, ¿cierto?, la Constitución, se recordara todo lo que Dios había hecho. Ahora, cuando nuestros hijos nacen, también apartamos un día para recordar su cumpleaños. Bueno, Dios hizo exactamente lo mismo. Dios permitió e instituyó que el sábado fuese exclusivamente para recordar que nuestro Señor, que Dios, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, es el creador de todas las cosas, creador del cielo, de la tierra, del mar, de todas las cosas, del universo entero. Y no fuimos hechos por la casualidad, no fuimos hechos o no somos descendientes del mono como los colegios por años han enseñado. Lamentablemente, hoy en día el demonio se ha dedicado a querer sacar las Biblias de los colegios. Y eso es lo que está pasando. Al sacar las Biblias de los colegios, se ha introducido la mentira, el error, y de ahí han sacado muchas leyes que no corresponden. Pero vamos a seguir con el tema del sábado, que es el sello de Dios. El sábado, hermanos, también fue instituido como un día de adoración pública. ¿Qué significa eso? Que el sábado es especialmente para que su pueblo, sus hijos, se congreguen públicamente en sus templos, en sus iglesias. ¿Cómo lo podemos corroborar? Con la palabra de Dios. En Levítico 23 y versículo 3 dice lo siguiente:
6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habites. Ojo, mire lo que dice el Señor. Primero dice que en 6 días trabajará, mas el séptimo día será reposo, y dice santa convocación. ¿Ok? Y ahí después agrega algo más. Ningún trabajo haréis en el sábado, día de reposo es de Jehová, ¿cierto? Y dice, y en donde quiera que habitéis. Si nosotros nos vamos a la palabra, o nos vamos al diccionario, o es simple, cuando nosotros vemos la palabra convocación, ¿qué significa? Convocación simplemente es una reunión de muchas personas. Entonces, la idea que nuestro Señor quiere es que en su día santo, su pueblo, sus hijos, se congreguen juntos, unánimes, unidos, en un mismo espíritu, en un mismo amor, para poder adorar a un solo Dios, al Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. La palabra del Señor también dice que el día santo del Señor, el sábado, es reposo para Jehová. Dice, delicia santo para Jehová. Hermanos, el problema es que como muchas veces nosotros malinterpretamos las Escrituras, nosotros, en vez de hacer del sábado un día agradable, de delicia, como dice el Señor, le hemos puesto un peso al sábado, una carga al sábado. Hacemos que, pucha, llegó el sábado, ya está la puesta del sol, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, no puedo comprar, no puedo hacer esto. Entonces viene una carga sobre nosotros, porque se nos ha mal enseñado a guardar su día santo. Ay, el día sábado tengo que ir a la iglesia. Es primordial, es necesario congregarse. Pablo dijo que no tengamos por costumbre, que como tienen algunos, el no congregarse. Es necesario congregarse en los templos. Pero en el sábado también tiene la oportunidad, y Dios lo dice así, que podemos congregarnos donde estemos, donde habitemos. Si este sábado no voy a ir al templo, puedo ir al campo, puedo ir a la playa, ¿cierto? Puedo quedarme en mi casa con mi familia congregándome. Pero ojo, congregándome. Porque si yo voy a ir a la playa y a bañarme y a ir a comprar cositas y hacer... No, eso no corresponde. Si yo voy al campo es porque yo voy a disfrutar de la naturaleza, de la creación, hacer un culto al Señor. Me congrego delante de la presencia del Señor, pero en el campo, en la playa. Ahí yo le canto, ahí yo le adoro, ahí yo estudiamos la palabra con la familia o con los hermanos que ustedes se vayan a juntar. Pero el sábado no puede ser una carga como lo hicieron los fariseos. Los fariseos pusieron a los mandamientos de Dios, le agregaron más leyes, y al sábado le agregaron más peso, más leyes, que hasta los pasos contaban. Usted tenía un límite de paso para poder caminar en el sábado, a ese extremo. Es por eso que los cristianos fieles que no guardan el sábado, que no aceptan este mensaje, nos dicen a nosotros, como acusando a Jesús de que Jesús abolió, o que Jesús, mejor dicho, rompió el sábado, quebrantó el sábado, no respetó los mandamientos, porque el sábado hizo curaciones, sanó, resucitó, hizo muchas cosas el sábado. Déjeme decirle, hermano querido, y usted que me está escuchando por primera vez quizás, que justamente Jesús hizo todo eso no quebrantando el sábado, no siendo desobediente a los mandamientos de Dios, sino que Jesús, Dios mismo, quería enseñar a nosotros el propósito específico del sábado. Y el sábado era para, primero, adorar a Dios. Todos iban al templo y a las sinagogas. Y segundo, para hacer el bien a los demás, ir a visitar al huérfano, a la viuda, al enfermo, al preso. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el sábado. Hacer el bien en el sábado. Pero ¿qué pasa?
que muchos hermanitos empiezan a fijar si el hermano compró, no compró, si cocinó el viernes, no cocinó el viernes. Entonces empezamos a caer en el legalismo. Entonces debemos cuidarnos nosotros para no dar malos ejemplos. El sábado es de delicia. El sábado hoy estamos congregados aquí con mi hermano Alonso para poder predicar este mensaje. Pero después llegamos a nuestras casas y seguimos en comunión con el Señor, con nuestra familia. Y seguimos estudiando. Ahora, si no estuviera este problema del coronavirus, ¿qué tendríamos que hacer? Venir al templo, congregarnos, estudiar la lección, escuchar el sermón, alabar a Dios, cantar a Dios, orar a Dios, abrazar a nuestros hermanos, apoyarnos con nosotros mismos y en la presencia del Señor. ¿Qué más podemos hacer el sábado? Como dije recién, salir a hacer la obra misionera, ir a predicar el Evangelio de salvación, porque estamos en los últimos días. ¿Qué más podemos hacer? Ir a los hospitales, visitar a los enfermos. ¿Qué más podemos hacer? Ir a las cárceles, visitar a los que están presos. ¿Qué más? Quizás hay una familia de nuestros hermanos cristianos que están enfermos. Vamos a visitar a la familia que están enfermos. Y si hay que comprarle medicamentos, no porque es sábado, no lo voy a comprar. Yo voy a ir y voy a comprar porque estoy haciendo la obra del Señor en sábado. Y si hay una viejita que se cayó, no la voy a poder parar. Sí, voy y la paro, la enderezo. Si la tengo que dejar un lugar, voy y la dejo. Debemos hacer el bien el sábado y no ponernos como los fariseos, en que empezamos a apuntar al hermano de que el sábado fue a comprar, de que el sábado hizo esto, de que el sábado hizo esto otro. Todo lo que te aparte de la obra del Señor, de la adoración al Señor, estás infringiendo el sábado. Eso sí, pero si vas a hacer algo, hermano querido, por amor a tu prójimo, por amor al Señor, usted lo puede hacer. Pero eso no significa que yo me voy a ir a encerrar al mall, al patio de comida, ir al cine, otras cosas. No, eso sí, que el sábado no debiésemos hacerlo. Porque el sábado se trata de que nosotros nos desconectemos de lo mundano. Estamos toda la semana en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la casa, qué sé yo, ¿cierto? Pero el sábado el Señor quiere que nosotros nos concentremos en las cosas del Señor, en su obra, en su palabra, en el estudio y la comunión con Dios que debemos tenerla todos los días. Los hermanos evangélicos o cualquier otro, nosotros somos evangélicos, pero los hermanos aquellos que no guardan los mandamientos de Dios, específicamente con el sábado, nos juzgan a nosotros y nos critican a nosotros. ¿Por qué? Porque guardamos el sábado. Pero hermano querido, no es que estemos cayendo en el legalismo, ¿cierto? Ni en el fanatismo. Simplemente nosotros como pueblo de Dios queremos obedecer los mandamientos de Dios y que el sábado fue estipulado, ¿cierto? Desde la creación. Yo mismo, como pastor en la iglesia pentecostal, yo estaba en contra del sábado. ¿Y qué es lo que decía yo? El sábado es para el pueblo judío. Solamente esa ley es para ellos, pero resulta que los 10 mandamientos es para toda la humanidad. Y el sábado no fue puesto solamente los 10 mandamientos, sino que estaba instituido en la creación. Y en la creación no estaban los judíos, no existía el pueblo judío, solamente existían los 2 hijos de Dios, Adán y Eva, nadie más. No había Chile, no había ningún país, menos los judíos. Entonces no podemos decir que estos mandamientos eran específicamente para el pueblo de Israel. Esto fue establecido para toda la humanidad. Entonces, es necesario que nosotros guardemos el sábado. Es necesario que nosotros obedezcamos a los mandamientos de Dios. Luego sí, lo puso como mandamiento. Por eso dijo, acuérdate del día del sábado. Porque en este día sábado nosotros podemos recordar la obra conmemorativa, ¿cierto? De la creación de nuestro Señor, de la tierra, del cielo y todas las cosas que en ellas hay. Vamos a continuar entonces. Hubo un cambio del sábado al domingo. Y tal como decía recién, muchos cristianos fieles creen que Cristo, que Jesús mismo, cambió el sábado. Muchos creen que Jesús abolió los mandamientos de Dios clavándolos en la cruz. Pero de acuerdo con sus propias palabras, las palabras de Jesús, nos podemos dar cuenta, hermanos, que no fue ese el propósito de su venida, de abolir la ley de Dios. No fue el propósito. Por esa razón, la responsabilidad de ese cambio del sábado al domingo
debemos buscarlo en otro lugar y ver qué persona o qué poder cambió del sábado al domingo. ¿Qué dijo Jesús con respecto a la ley? En Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 18, dice lo siguiente: no penséis, dijo Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar o abolir o eliminar. Eso significa, no he venido a eliminar la ley o los profetas. No he venido para eliminar o abrogar o abolir, sino que he venido, dijo Jesús, para cumplir. Y hace poco conversé con un hermano que nos conocemos hace años con respecto al sábado, y también me dijo que los mandamientos habían sido clavados en la cruz, los mandamientos. Y yo le digo que Jesús dijo que no había venido para abolir la ley, sino que vino para cumplirla. Y este hermano me explica y me dice lo siguiente: Jesús vino a cumplir la ley en la cruz, porque Él era el Cordero inmolado. Y yo le dije, aleluya, gloria a Dios, porque así es. Así es. Esa ley cumplió también. ¿Por qué? Porque debemos entender que hay, dentro de la ley de Dios, están los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, y esa fue la única ley que fue escrita por el dedo de Dios en las tablas, y esas tablas fueron guardadas en el arca, ¿cierto? Pero aparte de los 10 mandamientos, Dios le entregó a Moisés otras leyes, ¿cierto?, que fueron escritas en un libro. Y ese libro no estaba dentro del arca, sino que estaba a un costado del arca. Muy bien. Entonces, ¿cuál ley fue la que clavó Jesús en la cruz? Fueron las leyes dadas a Moisés, las que fueron escritas en el libro. Y en esas leyes estaba la ley civil, ley de salud, una infinidad de leyes para que el pueblo de Israel se organizara como nación, se ordenara como nación. Pero dentro de esas leyes había una ley muy importante, que era la ley ceremonial. ¿Y de qué se trataba esa ley ceremonial? Esa ley ceremonial, hermanos míos, era un símbolo de lo que Jesús iba a venir a hacer en estos días, o los días cuando Cristo vino. ¿De qué se trata? En la ley ceremonial estaba el santuario que Dios le mostró a Moisés que construyera en el desierto. Y si nos vamos a Hebreo, no me quiero expandir mucho en esto, pero si nos vamos a Hebreo nos declara que dice que ese santuario es sombra del santuario que está en el cielo, del santuario celestial. Entonces Dios le entrega todos los detalles a Moisés para que construya este santuario, y le indica todos los rituales que tienen que hacer dentro de este santuario. Cada ritual que se hacía, cada cosa que había, cada mueble, cada detalle que estaba dentro del santuario estaba simbolizando a Cristo. En el santuario, ¿cierto?, habían 2 compartimientos, que es el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se hacía, ¿cierto?, lo que se llama el servicio diario o el continuo sacrificio, ¿cierto? Pero el lugar santísimo se entraba una vez al año, en el día del Yom Kippur. Entonces, en el servicio diario, si yo era un pecador, ¿cierto?, yo escogía mi corderito sin tacha, sin mancha, limpio, perfecto, sano. Yo llevaba ese corderito, lo presentaba ante el sumo sacerdote o al sacerdote y sacrificaba ese corderito. Ese corderito inocente, ¿cierto?, derramaba su sangre por mi culpa, por mis pecados. El sacerdote tomaba esa sangre, se la llevaba al lugar santo y esparcía, ¿cierto?, la sangre en la cortina que unía el lugar santísimo. Ahora bien, con eso yo era perdonado por mi pecado, por el derramamiento de esa sangre inocente de aquel cordero. Eso era, ¿cierto?, la ley ceremonial, los rituales. Y una vez al año se mataba, ¿cierto?, un macho cabrío, se mataba, ¿cierto?, y esa sangre ya no se esparcía en el lugar santo, sino que el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo y esa sangre era puesta, ¿cierto?, en el arca del pacto. Esa era
la ley ceremonial. Y todo eso, ese animalito inocente, ese cordero inocente, mostraba lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Si nosotros recordamos, amados hermanos, cuando Jesús se presentó ante Juan el Bautista para bautizarse, ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando lo vio? Dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, con los ojos espirituales, inspirado por Dios, vio que Jesús era el Mesías y vio que Jesús era aquel Cordero sin mancha, sin pecado, que iba a dar su vida, iba a derramar de su sangre por nuestros pecados. Es por eso que cuando Jesús muere el día viernes, dice que hay un gran terremoto y dice que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó por el medio, en dos. ¿Qué significa eso? Que hasta ahí, hermano, llegó, ¿cierto?, lo que es la ley ceremonial. Ahí se acabaron los sacrificios de animalitos inocentes. ¿Por qué? Porque Jesús ocupó ese lugar como el Cordero sin manchas y dio su vida y derramó de su sangre, ¿cierto?, por usted y por mí y por toda la humanidad, para el perdón de nuestros pecados, para la redención de nuestras vidas. Nosotros estábamos sujetos a pecados y estábamos en las garras de Satanás. Pero si usted acepta a Cristo en su corazón, ya no le pertenece a Satanás, sino que le pertenece a Jesús. Y es por eso que Jesús vino a morir por usted y vino a morir por mí. Entonces, hermanos, con esto dejo explicado de que los mandamientos de Dios no fueron clavados en la cruz. De hecho, el versículo siguiente del que estábamos leyendo, el 18, dice: porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aquí estamos hablando de los mandamientos de Dios. No va a pasar ni el cielo ni la tierra. Y todos los mandamientos de Dios tienen que cumplirse. Es por eso que hay un versículo que dice que se sécase la hierba, marchítese la flor, más la palabra de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios es eterna. Los mandamientos de Dios son eternos. Porque Dios no es hijo de hombre, ¿cierto? Y no es hombre para mentir. Dios no miente. Dios cumple sus promesas y toda su palabra es eterna. Y los mandamientos de Dios son eternos. Y nosotros vamos a ser juzgados por los mandamientos de Dios. Vamos a continuar. Entonces podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿quién cambió la ley de Dios? ¿Quién cambió el sábado del sábado al domingo? Bueno, nosotros, amados hermanos, a través de la Biblia descubrimos al profeta Daniel. Y a través del profeta Daniel podemos descubrir qué poder ha reclamado la autoridad para cambiar los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y nosotros podemos buscar en sus casas, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y dice que este poder, que esta bestia o que este cuerno pequeño simboliza a alguien. Y este poder dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta profecía se ha cumplido, hermanos míos, porque este poder ha cambiado la ley. Este poder ha hecho lo que quiere, no respetando las normas de Dios, no respetando los mandamientos de Dios. Y dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Y también dice: y a los santos del Altísimo quebrantará. Y esto se cumplió, hermanos, con la persecución a los cristianos, y se cumplió también en la Edad Media, donde el poder papal persiguió a tanta gente. Entonces, y dice: y pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué tiempos? El sábado, hermano. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos, hermanos. Entonces, aquel poder que cambió los tiempos y la ley de Dios no es nada más y no es nada menos
que el poder papal, no vuelvo a repetir. Fíjense que en una traducción hecha por Lucius Ferrari de la Prompta Biblioteca, artículo 2, dice lo siguiente: el Papa tiene la autoridad y el poder que él puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, puesto que su poder no es humano, sino que proviene de Dios, y él actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra. ¡Wow! Aquí esta persona, en la Prompta Biblioteca, ¿cierto?, hay una declaración fuerte donde dice que el Papa tiene la autoridad y el poder, que él puede modificar y explicar, ¿cierto?, a interpretar las leyes divinas. Y eso es una gran mentira, porque el Papa no es más un humano como usted y como yo, y tan pecador como usted y como yo. El Papa no tiene ninguna autoridad venida del cielo, no tiene ninguna autoridad divina. Porque si nosotros estudiásemos las profecías a profundo, no tenemos tiempo. Todo el poder que el Papa está teniendo se le está dando el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo, Satanás. Entonces, si nosotros nos vamos a 2 de Timoteo y vamos a buscar en la Biblia 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es lo que es la apostasía? Hacer todo lo contrario a la palabra de Dios, desobedecer los mandamientos de Dios, seguir las normas bíblicas. Eso es apostasía. Y este poder apostató, porque en un principio era una iglesia, luego apostataron. Y dice nuevamente: nadie os engañe en ninguna manera, porque os vendrán sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahí estamos hablando del poder papal, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Mire lo que dice acá: tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Aquí está hablando Pablo y ya nos está diciendo que este hombre se atreve a sentirse Dios, a sentirse como Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios y como Dios. Y este es el poder, hermano, que ha estado cambiando los tiempos y la ley. Yo les voy a leer ahora, hermanos amados, la ley de Dios bíblica, la verdad, y les voy a leer también la ley de Dios según el catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver la diferencia. Y ya con los primeros mandamientos vemos una gran diferencia. En Éxodo capítulo 20, versículo 20 del 1 en adelante, dice lo siguiente. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Nos traspasamos a la ley de Dios según el catecismo católico, que el papado cambió. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Eliminó el primero y el segundo mandamiento. Recordemos que el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, de nada. Cosa que el poder papal lo abolió.
lo eliminó esos dos mandamientos. ¿Qué es lo que puso como primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Vuelvo al mandamiento bíblico. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. ¿Qué es lo que hizo el poder papal? Como le falta el mandamiento, corrió el mandamiento número 3 y lo puso como el número 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. Vuelvo al mandamiento original, que es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, el sábado. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el día séptimo, que es sábado. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Qué es lo que puso el poder papal? En el catecismo, el cuarto mandamiento lo puso como número 3 y puso santificarás las fiestas, que no corresponde al mandamiento de Dios. Otro error. Pasamos al mandamiento número 5. Mandamiento bíblico. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué pasó con el poder papal? Lo cambió, lo puso como el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Vuelvo al mandamiento bíblico. Número 7. No matarás. La ley del catecismo lo tiene como el número 6. No matarás, como el número 5, claro. El número 7, no cometerás adulterio. El catecismo lo tiene como número 6, no cometerás actos impuros. El número 8 dice, no hurtarás. El Papa lo tiene como no robarás. Y aquí hay otra cosa. Otro momento donde el Papa metió sus manos. Eliminó, ¿cierto? No lo eliminó, sino que el 10º mandamiento, el número 10, lo hizo en 2. Porque el mandamiento original, el número 9, dice, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. ¿Cierto? Y el 10 puso, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni su asno, ni su cosa alguna de tu prójimo. Entonces, como a la ley que el Papa eliminó los 2 primeros mandamientos, fue corriendo un mandamiento hacia arriba, le estaba faltando uno. ¿Qué hizo? El 10º mandamiento lo dividió en 2 y puso como noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y el 10º, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, ahí nosotros, hermanos, podemos ver el cambio que se produjo en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios. Pensar en cambiar los tiempos y la ley. Modificó los mandamientos de Dios. Metió mano ahí. No se puede hacer. Y los tiempos es que él, el poder papal, fue el que transfirió del sábado del Señor al domingo. Ahora, quiero leer algunas citas de algunos cardenales y de algunos escritores que pusieron lo siguiente. Con respecto al cuarto mandamiento, la Iglesia Católica Romana, reemplazó el cuarto mandamiento al abrogar o al abolir o al eliminar el sábado de la palabra de Dios e instituyó el domingo como un día santo. ¿Quién dijo eso? Sumerberg, ¿cierto?, en la historia cristiana, en la página 145. Otra cita: el domingo, apartado como un día de la semana para el culto público, obligatorio al Dios omnipotente, para ser santificado por la suspensión de toda labor civil, comercio y diversiones mundanas, y por ejercicios devocionales, es simplemente una creación de la Iglesia Católica. Esto está escrito en la revista La América Católica o la Católica América. Otra cita:
si los protestantes, y aquí estamos hablando de todos nuestros hermanos amados, cristianos, evangélicos, pentecostales, bautistas, presbiterianos, todos amados hermanos sinceros que aman a Dios, se les llama protestantes. Y nosotros también somos protestantes. Si los protestantes si los protestantes siguieran los principios de la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al observar el domingo, están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Y esto lo escribió Albert Smith, cierto canciller de la Arquidiócesis de Baltimore. Hermanos, estos escritos o estas citas están sacadas de libros importantes. Fíjense que me llama la atención esta última cita que dice: si los protestantes siguieran los principios de la Biblia, al observar el domingo, están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Y es, hermano, una lucha tremenda la que los que hemos sido evangélicos. Sigo siendo evangélicos. De hecho, nuestra iglesia se llama así: Iglesia Evangélica Remanente del Séptimo Día. Yo fui uno de los principales que rechazó la verdad del sábado, porque yo conocía la verdad del sábado y lo rechacé. Y me quise fundamentar, en principios o en la Biblia, y muchas veces malinterpreté la Biblia para no darle la razón a los adventistas del séptimo día. Ese es el problema, amado pastor evangélico, amado hermano evangélico, sea de la denominación que sea. Ese es el problema que todos nosotros tenemos. ¿Cuál era mi problema? Si yo, que ya estaba reconociendo que el sábado sí, si la Biblia lo dice, está en los mandamientos, fue instituido en la creación, debiese reconocerlo, debiese guardarlo, está en los mandamientos de Dios, entiendo. Pero si yo los guardo, decía yo, me tendría que ir a congregar a la iglesia adventista del séptimo día. Y ese es el error que muchos cristianos sinceros que están en otras denominaciones están cometiendo. Porque no quieren ser parte de la iglesia de la iglesia adventista del séptimo día. Hermano, una opinión propia, personal. Si usted acepta este mensaje de salvación, que usted ya lo aceptó, por eso es un cristiano fiel, verdadero, ama al Señor. Pero si usted es un cristiano y quiere conocer esta otra parte que usted quizás no ha conocido o la ha escuchado, pero no lo acepta porque no quiere identificarse con los adventistas, hermano, no se vaya a la iglesia adventista del séptimo día. Manténgase en su iglesia y enseñe esta verdad y guarde usted los mandamientos de Dios. Guarde los mandamientos de Dios. Hay muchas iglesias evangélicas que han aceptado este mensaje y no se han ido a la iglesia adventista del séptimo día. Y uno de esos ejemplos es mi persona. No nos fuimos a la iglesia adventista por aceptar este mensaje. Abrimos una congregación y guardamos el sábado y guardamos los mandamientos de Dios y estamos todos felices y contentos de tener este mensaje verdadero. Hermano, a veces el letrero de la iglesia nos impide en aceptar la verdad que el Señor hoy te está mostrando. Muchas veces el nombre de tu iglesia, sea cual sea, impide que tú entregues todo tu corazón a Cristo y aceptes todo el mensaje verdadero. Porque hoy usted tiene parte del mensaje, tiene parte de la verdad. Le falta conocer y aceptar esta otra parte de la verdad. Yo recuerdo, hermano, que hay en Hechos una situación donde unos discípulos se encontraron, ¿cierto?, con Pablo. Y Pablo le pregunta, bueno, ¿y conocen el Espíritu Santo? Y ellos decían, no, nosotros fuimos bautizados por el bautismo de Juan. ¿Y conocen el Espíritu Santo? No, no lo conocemos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Rebautizarse. Aceptaron una verdad que ellos no la conocían. Tenían parte de la verdad y eran sinceros y fieles a esa verdad. Pero cuando se les presentó este otro mensaje, aceptaron el mensaje y siguieron predicando ese mensaje. No se quedaron con Pablo. Lo que yo les quiero explicar, hermano, es que si usted acepta este mensaje,
no mire el título de su iglesia, sino que acepte el mensaje en su vida. Estudie el mensaje, busque de nuestra ayuda. Yo no me lo voy a traer a mi congregación, y no se vaya a la iglesia adventista. Ahora, si ustedes sienten irse a la iglesia adventista, hágalo, hermano. A ver, perdón, no me vayan a malinterpretar de que yo estoy hablando en contra de los hermanos adventistas para que nadie se vaya para allá. No, pero entiendo la situación que mis hermanos evangélicos pasan, porque lo pasé. Entonces, reciba este mensaje, congréguese en su iglesia, enseñe este mensaje para que usted sea fiel al Señor y guarde los mandamientos de Dios. Vamos a continuar entonces con la palabra porque me estoy extendiendo mucho. ¿Qué dice Dios de todo esto? Bueno, en Marcos 7, versículos 7 al 8 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Cuál mandamiento? En guardar el domingo y en hacer otras cosas que no corresponden. Porque el perdón de pecados solamente lo da Jesucristo. Por eso tuvo que morir. El Papa no murió en la cruz. El Papa no es quien para perdonar tus pecados. Solamente Cristo Jesús. Por eso derramó de su sangre y sufrió por ti y por mí. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21 dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es de Dios, si Jehová es Dios, síganlo, dice. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y eso es lo que está pasando hoy. Si tu Dios es Dios, sigue a Dios, guarda sus mandamientos. Si no, sigue con Baal, sigue con el Papa, sigue en sus mentiras y en sus doctrinas fanáticas, que lo único que van a hacer es llevarte a la perdición. La marca de la bestia, hermano, muchas veces nosotros pensamos que es un chip, que es un código de barra, y quizás muchas otras cosas más, pero sin embargo, eso no es la marca de la bestia. Nosotros, si vamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículo de 9 al 10, dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, ojo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quién es la bestia? Bíblicamente, proféticamente, es el poder papal. Y si uno sigue en pos de la bestia, vamos a recibir la marca de la bestia en nuestras frentes o en nuestras manos. El cardenal Gibson, en noviembre 11 de 1885, dijo lo siguiente, y escuche bien, hermano, por favor, espero que no se aburra. Dice: desde luego, la Iglesia Católica declara que el cambio del sábado a domingo fue su obra, de la Iglesia Católica. Vuelve a decir, y su obra, el hecho de haber cambiado el sábado al domingo, y su obra es una marca de su poder eclesiástico. Entonces, si la obra, ¿cierto?, es una marca de su poder eclesiástico, o sea, el hecho de haber cambiado del sábado de Dios al domingo, significa que la marca de la bestia es el domingo, día de adoración impuesto por ley. Esta es una marca de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica, y no hablo de usted, hermano católico, no hablo de aquellos hermanos que van a su Iglesia Católica, que también son muy fieles, sino que hablo de la cúpula. Hablo del poder papal. El poder papal hizo este cambio del sábado al domingo. Al hacer ese cambio, ¿cierto?, es registrada como la marca de la Iglesia Católica, como la marca, ¿cierto?, de la bestia. Y a esta serie de sucesos va a continuar, o lo va a seguir, una ley que se llama la ley dominical. Yo siempre cuento esta anécdota.
supermercado. Y nos peleábamos el día domingo porque todos queríamos tener un domingo libre en el mes. Y recuerdo que salió por primera vez la ley en la cual era obligación del empleador dar 2 domingos al mes. Ya comenzó la ley dominical. 2 domingos al mes. Fascinados nosotros. Y me acuerdo que sobre eso aparecieron noticias y comentarios de que iba a salir una ley en la cual iba a ser obligación en todo el país, en la cual los empresarios, comercio, etcétera, tenían que cerrar todos sus negocios y trabajos para que la gente obviamente descansara y pudiera descansar el día domingo. Todos saltábamos contentos y felices, pero yo no tenía este conocimiento, hermano, y que esta ley dominical está promoviendo el poder papal. Fíjese lo que dice esta cita. El pueblo de los Estados Unidos redactó la Constitución, la cual garantiza la libertad religiosa para todos. Sin embargo, el pueblo de los Estados Unidos pronto cambiará y por votación demandará que el Congreso cambie su Constitución. ¿Acaso no está pasando eso aquí en Chile ahora? ¿Que todos están votando para cambiar la Constitución? Hermano, si usted no conoce bien la Constitución, hay muchas cosas que a nosotros los cristianos nos van a afectar. Y dentro de esas cosas va a ser, ¿cierto?, la libertad religiosa. Y justamente en la Constitución de los Estados Unidos va a pasar exactamente lo mismo. Pronto cambiará y por votación demandará que el Congreso cambie su Constitución. La Biblia nos dice que a través del espiritismo todo el mundo será engañado. Habrá tormentas terribles y terremotos, hambres, ¿y qué está pasando ahora? Pestilencias y enfermedades. A medida que se acerca el tiempo del fin, esos acontecimientos empeorarán. Y a causa de todo esto, los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, serán culpados. Los espiritistas, y escuche bien, y muchos predicadores dirán que estas terribles cosas de la naturaleza no cesarán hasta que la santidad del domingo sea honrada. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy, hermanos míos? El Papa está citando a líderes de todos los países, de todo el mundo, ahora para mayo. No recuerdo la fecha. Para mayo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. ¿Usted cree que esto es casualidad? El Papa, por ahí por el 2015 o 5, no me acuerdo, sacó una encíclica con respecto, ¿cierto?, a poder tener el Día de la Familia, obviamente que sería el domingo, Día de la Familia, por el cambio climático, por el calentamiento global. Hoy en día vuelve a hablar de la ley dominical, pero sutilmente, y lo saca como, y lo tira como el Día de la Familia, como el día para que el planeta Tierra descanse, pero todos vengan a la iglesia a congregarse en su iglesia católica, ¿cierto? O los evangélicos que acepten esta ley a sus iglesias evangélicas, ¿cierto? Entonces todos felices y contentos porque el Papa quiere que el domingo nadie abra, nadie trabaje. Exacto. Laudato Si fue la encíclica que hizo el Papa en el 2015 sobre el medio ambiente, que dice en el párrafo 237: el domingo, nuestra participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. El domingo, como el sábado judío, está destinado a ser un día en el cual se sana nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Por supuesto, toda esta encíclica sobre el medio ambiente está hablando de lo que podemos hacer para salvar el mundo y ayudar a revertir el calentamiento global. Y en realidad está dando a entender que guardar el día de reposo e incluso ir a la iglesia en domingo, al hacer esto dejamos descansar al medio ambiente. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuyos primeros frutos es la humanidad levantada y la promesa de la transfiguración final de toda la realidad criada. También proclama el descanso eterno del hombre en Dios.
La ley del descanso semanal prohíbe el trabajo en el séptimo día. Están de acuerdo en que es el séptimo día. Y para que tu buey y tu asno puedan tener descanso, y el hijo de tu sierva y el extranjero pueda descansar. El descanso abre los ojos al panorama más amplio, nos da sensibilidad renovada a los derechos de los demás. Así que básicamente descansando los animales y el medio ambiente, va a contribuir esto a salvar el medio ambiente. ¿Pero qué está haciendo el Papa? ¿O qué va a hacer con eso, hermano? Por favor, despierta. Está sacando la ley dominical que va a ir en contra del verdadero pueblo de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que guardan el sábado de Dios y no el domingo. Hermano, y estamos en estos tiempos finales en que esa ley se aproxima. Quizás para ustedes que no conocen el mensaje es genial. Pero ¿cuál va a ser su recompensa para la eternidad? Porque esto es algo de vida o de muerte espiritual. Cristo un día va a venir a buscar a sus hijos. Y si usted no está dentro del pueblo verdadero de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, usted, hermano, se va a perder. Sigue diciendo esta cita, para terminar esta cita. Por lo tanto, la gente demandará leyes dominicales y los Estados Unidos encabezarán estas leyes y todo el mundo las seguirán. Miren, por lo tanto, la gente demandará leyes dominicales. Con todo esto que ha pasado del coronavirus, todos hemos visto las noticias que están saliendo animalitos que no se habían visto hace rato, están saliendo. Están recorriendo ciertos lugares, las aguas de las lagunas, de los ríos se están aclarando, creo que la capa de ozono lleva una cantidad, un porcentaje que se está sanando, se está recuperando. Entonces, genial, o sea, el problema somos nosotros. Sí, igual, somos nosotros porque somos unos pecadores. Y nosotros estamos destruyendo el planeta Tierra. Pero ¿qué pasa? Con esto de que estamos en cuarentena, ¿cierto? Se están dando cuenta de que se está mejorando el medio ambiente. Entonces el Papa, hermano, se va a tomar de todo esto. Y yo creo que todo esto ya estaba arreglado, hermano. Porque con esto el Papa va a tener una base para decir, entonces el domingo hay que declararlo como día de reposo obligatorio. ¿Y qué pasa con nosotros los que guardamos los mandamientos de Jesús? Los mandamientos de Dios. Entonces, nada es por casualidad. Todo lo que usted está viendo está planeado, hermano. Está planeado por el nuevo orden mundial. Vamos a seguir. Apocalipsis 13:3 dice, y todo el mundo se maravilló tras la bestia. Apocalipsis lo dice, y todo el mundo se maravilló tras la bestia, tras el Papa, tras el poder papal, por todas estas supuestas leyes buenas que está sacando en favor de la humanidad. Pero esas leyes que está sacando está en contra de los mandamientos de Dios. Sigamos. Aquí yo me hice una pregunta porque estaba haciendo el tema y dije yo, quizás usted se pregunte, ¿qué tiene que ver los Estados Unidos con este tema? Bueno, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 16 del 13 al 14 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Especifica 3 poderes. El primero dice el dragón, que bíblicamente es el dragón, Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Ese poder le da poder a la bestia, que sería el poder papal. Y el poder papal le da autoridad también al falso profeta, que sería Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos, hermanos, por ahí por 1798, mientras estaba el proceso de que la Iglesia Católica perseguía a Lutero y a toda el tema de los protestantes, ¿cierto? Bueno, ya Lutero no estaba, pero del tema de los protestantes, ¿cierto? Estaba ya menguando la persecución. En ese mismo tiempo hubieron muchos que arrancaron del poder papal porque estaban, ¿cierto? Pertenecían a los protestantes, pertenecían a la reforma de Lutero, de Wycliffe y de todo. Habían recibido el mensaje
de salvación, el mensaje de la salvación por gracia de Lutero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchos arrancaron a esta tierra de libertad, y ahí comenzó Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, se supone que Estados Unidos es un país protestante en el sentido que todos son cristianos, evangélicos y no católicos, porque se supone que arrancaron del poder papal. Entonces siempre se ha caracterizado por un país protestante. En los juzgados tenían, porque lo sacaron, los 10 mandamientos, porque ellos se basaban en los 10 mandamientos. En los colegios tenían las Biblias, en las cárceles tenían las Biblias, ahora lo sacaron. Y están promulgando leyes horribles que nosotros como pueblo también las hemos tomado y las hemos aceptado. Entonces Estados Unidos forma parte de estos 3 poderes. Y la Biblia lo nombra como el falso profeta, que habla bonito pero por dentro es un lobo, ¿cierto? Entonces, o habla como dragón. ¿Qué salen de estos 3 poderes? Espíritus de demonios a manera de rana, en los cuales están haciendo milagros, quizás haciendo, no sé, usted sabe todo lo que hacen estos países con sus poderes, con sus todo lo que tienen. ¿Ya? Vamos a avanzar. En 1 Timoteo 4:1, 4, 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia. La palabra nos dice que en estos tiempos, a la raíz de estas mentiras, de estos espíritus engañadores, de estos espíritus de demonios, que el poder papal, que el dragón y que Estados Unidos están haciendo, ¿cierto? Muchos están cayendo en estas falsas doctrinas, en estas falsas enseñanzas, donde lo animan a usted a rechazar la verdad del sábado y la verdad de los mandamientos de Dios. Entonces esas son doctrinas de demonio. Ahora, estas leyes dominicales serán aprobadas por los Estados Unidos. Después, cada país sobre la tierra las promulgará, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos. Nosotros como chilenos somos muy copiones, hermanos. Siempre estamos copiándolos a los demás. En sus cortes de pelo, en su forma de vestir, el estilo de música, copiones. Estados Unidos va a ser el primer país que va a promulgar la ley dominical. Y como lo va a hacer Estados Unidos, muchos países de la tierra van a seguir su ejemplo, un mal ejemplo, ¿cierto? Y van a empezar a sacar la ley dominical. Cada país va a ser y va a tener la ley dominical, y en cada país va a haber un pueblo, un remanente, en que va a ser perseguido porque no va a cumplir con esa ley. Cada persona tendrá que tomar una decisión, ya sea obedecer la ley de Dios o obedecer al hombre, que en este caso son a estos poderes engañadores. Ahora, no todos recibirán la marca de la bestia, porque si la bestia tiene una marca, los hijos de Dios tienen un sello, el sello de Dios. Apocalipsis 15:2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios. Aquí Juan, el profeta, ve de que hubo un remanente que venció. ¿Cómo venció? Obedeciendo a los mandamientos de Dios y, ¿cierto?, no siguiendo a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca de la bestia. Obedeciendo los mandamientos de Dios y también en guardar el sábado. Quienes no reciban la marca de la bestia, obviamente van a recibir la señal o el sello de Dios, que es lo mismo. Apocalipsis 7, versículo 1 al 3 dice: vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, hermano, que la destrucción no va a venir hasta que usted y yo no seamos sellados por Dios.
Y aquí estamos hablando del sello, ¿cierto?, del sábado. La pregunta, ¿cuál es el sello de Dios? Bueno, un sello o un timbre tiene 3 características: nombre, título y territorio. Si hablamos del presidente de Estados Unidos, el sello de él, ¿cuál sería? El nombre, Donald Trump. El título, presidente. Territorio, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Correcto? Entonces, Dios también tiene un sello donde se cumplen estas 3 características: nombre, título y territorio. Éxodo capítulo 20 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días hizo Jehová y harás toda tu obra, mas el 7º día era reposo para Jehová. Ahí está el nombre, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová, hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea, el sello de Dios es el sábado. El sello de Dios tiene el nombre Jehová nuestro Señor, o Jehová de los ejércitos, o Yahweh. El nombre, ¿cierto? El título, que lo que es creador, y el territorio o jurisdicción, los cielos, la tierra y el universo completo. Entonces, ese es el sello de Dios. Un sello, hermano, es lo mismo que una señal. Amén. Entonces, por ejemplo, en Romanos 4, versículo 11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de Dios. Aquí está hablando, ¿cierto?, de la fe de Abraham, que fue, ¿cierto?, sellado por la fe. Entonces, un sello es igual que una señal, o la señal es igual que un sello. Y ese es el sello que los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, van a recibir. En Éxodo capítulo 31, del 16 al 17, dice lo siguiente: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Entonces no fue abolido los mandamientos de Dios. El sábado se tiene que guardar por tiempo perpetuo, eterno. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y el 7º día descansó y reposó. Entonces el sábado es señal entre su pueblo verdadero y Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 dice: y santificar, apartar, eso significa santificar, apartar este día, ¿cierto?, mis sábados, santificar mis sábados, y sean por señal o sello entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hermanos, nosotros podemos ser sellados por el sello de Dios, por Dios mismo, al guardar sus mandamientos, ¿cierto? Y guardando el 7º día. Y esto no es nada más que es un afianzamiento de la verdad. Aquí hay que tomar la verdad, toda la verdad presente, y poder aplicarla a nuestra vida. Dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Usted, el sello de Dios va a ser puesto en sus mentes. Aquí nadie lo va a ver, solamente Dios y sus ángeles. Incluso el enemigo también puede ver ese sello, porque usted le está siendo fiel al Señor. Es un afianzamiento de la verdad. Usted, cuando conoce toda la verdad, usted va a entender la verdad del sábado y va a ser sellado. Ahora, yo tengo claro, hermanos, que hay el sello de Dios que habla Pablo, es el Espíritu Santo, que son las arras de la salvación. Y aquí les voy a explicar algo con respecto. El Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, nos garantiza a nosotros como salvos, nos garantiza la salvación. Amén. También el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. El sábado, del cual estamos hablando, identifica al verdadero pueblo de Dios, a los que son obedientes a sus mandamientos.
El carácter es la idoneidad para la salvación. Y el sello final, escatológico, es la protección de la destrucción general de los impíos. O sea, nosotros tenemos que tener este conjunto, este sello, que es uno solo, para que no seamos destruidos en los tiempos finales. Y cuando Cristo venga, a nosotros nos pueda despertar si estamos durmiendo, ¿cierto? O nos pueda arrebatar si estamos acá en vida. Fíjese lo que dice el escrito en el espíritu de profecía. Terrible será la crisis a que llegará el mundo, unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, y ya lo están haciendo. Decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, el sábado, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Nos esperan tiempos difíciles a los que queremos ser hijos de Dios. Jesús sufrió una larga y cruel golpiza, insultos, persecución, hasta que lo clavaron en una cruz. ¿Por qué? Por obedecer a su Padre, obedecer los mandamientos de Dios y traernos nosotros la verdad presente, el Evangelio de salvación, la salvación por gracia, la salvación por Cristo Jesús. Entonces nosotros, cuando somos cristianos y queremos ser verdaderos hijos de Dios, no esperemos que las cosas vayan a ser fáciles, sin problemas. Al contrario, si Jesús sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Si los seguidores de Cristo, sus discípulos, apóstoles, etc., sufrieron muerte cuando Roma los persiguió, ¿cierto? Nosotros también vamos a sufrir lo mismo. Roma ya nos está persiguiendo. Roma ya está clausurando ciertas iglesias. Roma ya está impidiendo que nosotros prediquemos este mensaje. Porque cuando Martín Lutero, Wycliffe y todos los de la Reforma, ¿cierto?, ellos los tacharon como protestantes porque protestaban en contra del poder papal. Lutero se dio cuenta que prácticamente él no quiso sentarse en la silla de Satanás hablando de dónde se sentaba el Papa. ¿Y por qué ahora muchos nos decimos protestantes si estamos abrazando las mentiras y los engaños del poder papal? ¿Por qué tu pastor que te dices protestante abrazas la mentira y guardas el domingo? ¿Por qué tu hermano que te dice que eres protestante abrazas lo que Lutero, Wycliffe y todos los que de la Reforma rechazaron, sufrieron, fueron ahorcados, fueron muertos en la hoguera? ¿Por qué nosotros o por qué usted lo abraza esta mentira? ¿Por qué abraza el poder papal? Si usted es un protestante, usted debiese estar en contra de lo que el Papa hoy en día está haciendo y quiere seguir haciendo, y en contra de sacar esta ley dominical. No vamos a impedir que no salga esa ley porque tiene que salir. Tiene que salir. Y ahí Cristo va a venir a buscar a su pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué día guardaremos nosotros en la eternidad? Isaías 66:23 dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Cuando estemos con Cristo, cuando estemos con Dios en la eternidad, en la tierra prometida, vamos a ir todos los sábados a congregarnos con Él. Ahora, para ir terminando, las características del verdadero pueblo de Dios, un pueblo peculiar, según la Biblia, son los siguientes, las características. Y usted se tiene que hacer esta pregunta. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, de la mujer. ¿Quién es? La iglesia. Los hijos de la iglesia. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué los hijos de la iglesia? Porque la iglesia era una. Cuando arrancaron de la Edad Media del poder papal, era una sola iglesia. Pero la iglesia empezó a corromperse nuevamente, así como pasó en el pasado. Empezó a corromperse y empezó a eliminar la ley de Dios, los mandamientos de Dios.
Entonces de esa iglesia viene una descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12, lo acabo de repetir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, dice el ángel a Juan, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Mi pregunta, ¿usted tiene o cumple con estas características bíblicas? Si no cumple, hermano, busque a Dios, busque a alguien que lo pueda ayudar y le pueda entregar el mensaje de la verdad. Nadie tiene la verdad. Mejor dicho, nadie es dueño de la verdad, solamente Cristo Jesús. Pero aquí hay una verdad presente que nos está enseñando. Estamos en los últimos tiempos. Están las pestilencias y las enfermedades matando y matando gente. Y esto quizás pase en un ratito o quizás no pase, pero vienen cosas peores. Y cuando vengan estas cosas peores, el Papa va a sacar esta ley dominical. Mi pregunta es, ¿usted porque no conoce este mensaje del sábado, está pensando en perderse? ¿O quiere ser sellado por el sello de Dios? Aún no somos sellados con el sábado, pero cuando salga la ley dominical, ahí recién nosotros vamos a ser sellados. Van a haber dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios el sábado, o los que siguen a la bestia, ¿cierto?, cumpliendo la ley dominical. Los que guardamos los mandamientos de Dios, muchos vamos a tener que huir, arrancar. Así nos dice la Escritura. Los otros se van a quedar acá, pero cuando venga Cristo, nosotros vamos a ser alzados al cielo y los otros van a quedar para muerte eterna. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quizás me alargué mucho con el tema, pero es necesario, hermano evangélico, hermano cristiano, hermano católico, que tú conozcas esta verdad presente. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de tomar decisiones. Yo quiero invitarte a orar en esta hora para terminar esta predicación y para que Dios toque tu vida y tu corazón, para que puedas aceptar esta verdad del sábado. Acepta a Cristo en tu corazón primero. Si no conoces a Jesús, si no has tenido una experiencia personal con Dios, una experiencia personal con Cristo, ¿cierto? Guardar el sábado no te sirve de nada. Si tú eres un cristiano y eres un guardador del sábado, pero sigues criticando, sigues murmurando, sigues amarrado a las cosas del mundo, guardar el sábado no te va a servir de nada. Primero tienes que amar a Dios por sobre todas tus cosas. Primero tienes que hacer la voluntad de Dios y luego cumplir con el mandamiento de Dios. Inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Dios, cuántas gracias te damos por tu amor y misericordia, y gracias te damos por este momento en que hemos podido predicar tu palabra. Oro y oramos en esta hora por todos los hermanos que nos han escuchado, aquellos que conocen este mensaje, mi Dios, para que nos mantengamos firmes en no, Señor, descuidar tus mandamientos y descuidar nuestra relación personal con usted. A aquellos que no conocen este mensaje o lo han escuchado y lo han rechazado, que tu Espíritu Santo toque sus corazones para que puedan aceptar esta verdad presente y se puedan acercar a las personas que los puedan ayudar. Y hemos entendido que no es necesario que se vayan a la iglesia donde predican este mensaje, pero sí pueden tener este mensaje, guardarlo y buscar a alguien que los guíe y los enseñe. Señor, gracias por todo. Acompáñanos y bendícenos, Señor, en la semana que viene, del primer día de la semana, que es mañana, domingo. Señor, acompáñanos, Señor, y protégenos y bendice a tu pueblo. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.